Escrito está, M44, desde Las Vegas, Nevada, para todo el mundo. Este es su canal. Un programa que tiene esperanza para todos los necesitados de la verdad escrita. Muy bien, hemos comenzado nuestra serie El origen del pecado y creo que está siendo de una grande ayuda para muchos de cada uno de nosotros. Creo que cuando abrimos de la palabra de Dios, queridos amigos, es dejar que Dios nos hable. Hemos empezado nuestra serie Origen del pecado. En el estudio anterior ya vimos claramente donde el libro de Apocalipsis nos decía claramente que el pecado comienza en el cielo, con una guerra, con una batalla. Miguel, Cristo Jesús, peleaba, dice, contra el diablo, Satanás. Y luego nos quedamos en quién se origina el pecado. Y vimos el versículo 28, ¿se recuerdan ustedes, queridos amigos? En el versículo 28 nosotros fuimos y lo vimos, en el capítulo 28 y el versículo 14, tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se encontró en ti que la maldad. No habíamos leído el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro las piedras de fuego, oh querubín protector. Oiga lo que dice el versículo 17. Y ojalá que no se nos olvide, que tratemos de tener la idea de este texto siempre en nuestra mente. Se enalteció tu corazón, ¿a causa de qué? Dice, de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por la tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, dice el versículo 17, queridos amigos. Déjeme decirle a usted que estamos, para muchas personas, descubriendo algo que probablemente muchos no lo sabían. Qué bueno que estamos siendo para usted un instrumento de utilidad, podríamos decir. Qué bueno que podemos hacer para muchas personas algo que está siendo de bendición para su vida. Y ese es nuestro propósito. En ningún momento nosotros estamos tratando de molestarlo o hacer algo que usted esté ahí mal. No. Todo lo que queremos es que usted se una a nosotros a estudiar de la palabra de Dios y aprendamos cosas grandes y maravillosas que el Señor ha dejado acá para el conocimiento de nosotros, y así nadie nos engañe, queridos amigos. Porque cuando usted estudia de la palabra de Dios, prácticamente usted va a decir, no, así no dice la Biblia, es más, ni está ahí, no se encuentra, se lo están inventando. Pero eso sucede cuando usted estudia de la palabra. Y ese es nuestro propósito. Estamos mirando este precioso tema, el origen del pecado, dónde comienza el pecado. Y hemos leído unos textos, podríamos decir, claves. El versículo 17 del capítulo 28 de Ezequiel dice que Satanás se enalteció su corazón a causa de ¿qué? Dice, de su hermosura. Óigame, cuando Dios creó, no creó a un diablo, no creó a un Satanás, no creó a un demonio. Dios creó un ángel de luz. Era precioso, un hermoso ángel. Pero a causa de su hermosura, el corazón se enaltece. ¿Está escuchando lo que dice Dios en su palabra? Y pecaste, dice Dios. O sea, Dios no creó al diablo, queridos amigos. Porque algunos tienen la idea de que ¿por qué Dios creó al diablo? Dios no creó ningún diablo, amigos. Dios creó un ángel de luz, un querubín protector. Pero dice Ezequiel, no lo digo yo,
que a causa de su hermosura, a causa de su belleza, yo no sé, pero trato de usar mi imaginación, y cuando este ángel se miraba en el espejo, decía, sí que soy hermoso, sí que no hay nadie como yo. Y empezó a creerse al punto que llegó a pensar que él podía ser igual a Dios. Queridos amigos, mirarnos al espejo creo que no es malo, porque el espejo nos dice a nosotros lo que somos. El espejo no nos miente a nosotros. El problema está en los efectos que pasan o ocurren en nuestra mente. Y en este individuo llamado Luzbel, lucero de la mañana, que fue lo que Dios creó, pasa un pensamiento equivocado, podríamos decir, y nace en él que la maldad, dice ahí, nace en él, queridos amigos, lo que se llama ahora, lo que tenemos, diablo. Dios no creó a este enemigo. Dios no creó, queridos amigos, a alguien en el cielo para que nos hiciera daño. No, nació en él. Y saben una cosa, esto se le llama el misterio de la iniquidad. Este es el misterio de la iniquidad, de la maldad. ¿Cómo que el misterio? Porque nosotros como seres humanos, queridos amigos, nuestra mente no alcanza a captar, podríamos decir, con exactitud, en totalidad, este misterio. Pero todo a su debido tiempo, el Señor nos lo revelará cuando Él considere que sea necesario. Lo importante ahora es entender, querido amigo, en este comienzo de origen de pecado, es que el Señor, óigame, creó un ángel bueno. Pero dice la palabra que a causa de su hermosura, a causa de su belleza, así dice ahí, se enaltece el corazón a causa de todo eso. ¿Y qué pasó? Y pecó, dice. ¿Verdad? Leamos el 17 de nuevo, de Ezequiel capítulo 28. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Y qué hace Dios? Yo te arrojé por la tierra delante de los reyes, te podrán ver o para que miren en ti, dice. Queridos hermanos, amigos que nos están escuchando, tú donde quiera que te encuentres, esto es contigo y esto es conmigo. Esto nos concierne a nosotros. Porque estamos abriendo una cortina, estamos abriendo un telón donde nosotros ahora el Señor nos deja ver lo que es la realidad. Deje de andarle creyendo a cosas de faunas y de cosas ahí de miedo y que inventan una cosa y inventan la otra. Créale a Dios y Dios no miente. Abrimos su palabra y aquí dice claramente, queridos amigos, que aquí en la tierra ahora tenemos a un Satanás, a un diablo, que no vino solo, sino que viene con la tercera parte de los ángeles, dice en el libro de Apocalipsis también. Entonces, Satanás no se encuentra solo aquí como espíritu en esta tierra, se encuentra con muchos aliados que son los que sí vinieron con él, queridos amigos. Pero quiero decirte que en este inicio de estudio que tenemos, estamos mirando una historia, podríamos decir, una de las más tristes que hayamos podido tener. Queridos amigos, hemos abierto la palabra de Dios para estudiar el origen del pecado. Y el origen del pecado, la palabra de Dios nos acaba de mostrar a cada uno de nosotros que no comienza aquí en la tierra, comienza allá en los cielos. Que no estuvimos nosotros, que no miramos, pero ahora el Señor nos deja escrito en su palabra para que nosotros, por medio de su Santo Espíritu, que es el que se encarga de convencernos a nosotros, porque déjeme decirte de que yo no tengo ningún poder para convencer a nadie, ni trato de convencer a nadie, ni es mi intención, queridos amigos. Mi intención es nada más abrir la palabra y dejar que Dios hable por medio de ella. Y la obra la hace el Santo Espíritu de Dios. Dios se encarga de poner en ti lo que el hombre no puede ponerle. Y eso es grande y maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque
el poder de Dios es poderoso. El Espíritu de Dios es acertado y llega hasta lo más profundo del ser humano y le habla y lo convence. Lo que nosotros tenemos que dejar, amigo, es dejar que Dios nos hable y haga su obra en nosotros. Démosle una chancecita nada más. Prestémosle atención. Démosle un poco de nuestro tiempo para poder entender de su palabra. Creo que de alguna manera Dios ha puesto la palabra para que entendamos claramente, amigo, el origen del pecado. Y ya lo vimos que el origen del pecado comienza, dice, en un ángel llamado Lucifer, que más tarde llega a ser Satanás. Ahora vamos a entrar el pecado ahora aquí en la tierra. Hoy vamos a mirar, así vamos a hacer una introducción leve porque el tiempo se nos está pasando. El comienzo del pecado aquí en la tierra. Sí, y para eso vamos a tener que ir al libro de Génesis. En el libro de Génesis, queridos amigos, en el capítulo 2 y versículo 15 y 17, ahí hay una señal de obediencia que dio Dios a Adán y a Eva. Señal de obediencia. Ya venimos ahora, queridos amigos, el pecado aquí en la tierra, cómo comienza. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, que ahí hay una señal de obediencia que Dios le pone a Adán y a Eva. ¿Cuál es esta señal, queridos amigos? Rápidamente, miremos, empecemos. Y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, dice Dios, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás, dijo Dios. Amigos, estamos hablando del origen del pecado. Ya tocamos dónde comenzó. Ahora estamos mirando lo que nos concierne a nosotros, porque nosotros somos los terrestres, somos los que estamos aquí en la tierra. Y dice aquí la palabra de Dios, que cuando Dios crea a Adán y a Eva, Él le da una recomendación, le da una orden acá. Él le dice algo que no hagan, ¿me entiende? Y le da, o les explica, podríamos decir, las consecuencias que ocurrirían si desobedecen a Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias? Dice Dios, aquí hay un árbol que se llama del bien y el mal. El ser humano le ha titulado y le llama el árbol de manzana. En ningún momento la palabra de Dios dice que el árbol se llamaba manzana, para aclararle esto. Pero si para usted es el árbol de la manzana, yo no tengo ningún problema. Es el árbol de la manzana. ¿Ok? Dejémoslo así. Pero Dios dice que el árbol se llama del bien y del mal. En este árbol, queridos amigos, todo lo que Dios dice, que no quieren que coman de ese fruto. Amigos, hemos comenzado y tenemos nuestro segundo video con respecto del origen del pecado. Vamos a continuar en otro video para poder mirar mejor cómo es que se introduce el pecado aquí en la tierra. ¿Estás contento? ¿Estás alegre? Porque estamos abriendo la palabra de Dios y la palabra de Dios nos trae conocimiento. Yo lo estoy. Estoy súper contento y alegre porque en mi imaginación no está aquí donde yo me encuentro, sino mi imaginación me lleva a lugares lejos donde probablemente hay tanta gente que ni conozco y no sé ni quiénes son, pero Dios, por medio de su Santo Espíritu que tiene poder y por medio de esta tecnología, va a permitir que esta palabra pueda llegar a muchos, miles y millones de personas para la gloria y honra de Dios. Mis amigos, nos vamos a encontrar en un próximo video para poder seguir estudiando de la palabra de Dios. Dios te bendiga.